Sí, no hay ningún problema. Ahí estamos. Bueno, buenas noches entonces. Buenas noches. Volvemos a empezar. Buenas noches. Ah, Dios Así mío. que bueno, aprovechemos aquellos que pudieron acercarse y poder estar hoy presentes para hacer todas las consultas, que seguramente son las consultas de muchos otros que no pueden estar por múltiples razones. Entonces, bueno, la idea es, no sé si hablaron algo antes de que yo No, llegue, pero bueno. todavía estamos. No, no, no. Ah, Le, le, bueno. le contamos, digo, para quien vea esto grabado, que el parcial fue subido hace 5 minutos y la idea es que las personas que están en estos momentos en la sala puedan revisar el parcial para poder hacer las consultas que crean necesarias. ¿Sí? Como ustedes habrán visto y de acuerdo a lo que ya habíamos anticipado, el parcial lo subimos con una semana de antelación para que tengan el tiempo necesario de poder hacerlo en base a las pautas que luego vamos a trabajar y vamos a comentar. ¿Sí? En realidad nuestra idea era el lunes, pero el lunes es feriado, Claro. motivo por el cual generamos este espacio hoy, para que sea suficiente el tiempo. Sí, en realidad es un parcial que en general se puede hacer muy bien en el tiempo que nosotros habitualmente utilizábamos, que eran 72 horas. Ujú. En realidad es más tiempo para que ustedes se puedan organizar. No es que este parcial les va a llevar una semana, pero aquellos que No. están demorados en las lecturas y a lo mejor necesitan volver a alguna lectura, entonces esta es la idea, de que ustedes puedan tener el tiempo a partir también de las correcciones de los últimos TP, que algunos han presentado, no, muy poquitos han presentado el TP4, pero bueno, aquellos que lo han presentado, todos pueden ir a ver algunas de las recomendaciones que dan los profesores y quizás tengan alguna, digamos, comentarios acerca de volver a leer algunos textos Exactamente. o específicamente ahora cuando ven el parcial, ven que nosotros recomendamos algunos textos que a lo mejor no los leyeron en profundidad. Bueno, esta semana es para que ustedes puedan organizarse y poder hacerlo. ¿Mm? Ujú. Aprovechando también el fin de semana largo, que les creo que también viene bien. Yo tengo una consulta para hacer. ¿Cómo no? Está, Silvina, sí, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿qué tal? Eh, Estoy No haciendo te una... vemos, te aviso, pero no No, no, importa. estoy... Lo Por que ahí pasa tenés mala señal, ¿no? Sí. no, Ahí estoy con está. el teléfono y no estoy muy ducha. Generalmente lo tengo apoyado en la mesa porque siempre se me cae. Así que Bueno, no, 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 no hay problema, no hay problema. mi duda es esta. ¿La bibliografía está incluida en la cantidad de palabras? La bibliografía, no, 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 la No bibliografía sé no. por qué. Porque estaba contando, ya son 129 con lo obligatorio, me estaba agarrando un ataque de pánico. No, 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 la bibliografía va aparte, siempre va aparte. Quédate tranquila que eso va a A ser. veces depende de la materia. Por eso ¿Eh? pregunto. A veces ¿Cómo? depende de la materia. Por eso Ah, bueno, en general, nosotros por lo menos vamos a hablar de nosotros, siempre va aparte. una Así postura tenés muy el espacio voluntaria. para poder escribir y desarrollar las ideas. Claro. Está Perfecto. bien, Bien, bien. Sí, era mi duda. además, agrego esto, perdón, Gladys, Sí. que el material obligatorio, es decir, que tiene que dar cuenta y ustedes tienen que utilizar ese material. Ahora ustedes ven que hay lectura que tiene que ponerse en evidencia en su escritura. Ujú. eh, Ese seguro lo van a tener que citar y tiene que estar utilizado, por supuesto, pero ustedes pueden utilizar otro material, con lo cual, por esa razón, inclusive, aunque nunca lo incluimos en las palabras, porque la bibliografía lleva montones de palabras, porque tiene que estar Ujú. todo incluido, digamos. Sí, por supuesto. Entonces, Bien nunca citado. si nos hemos omitido de agregar de que las palabras de la bibliografía no están incluidas, bueno, ahora queda grabado y en todo caso lo podemos Claro. escribir para que le quede claro a todos. Ujú. Yo no sé si ya lo han mirado todos. Bueno, ustedes nos avisan. Porque así por ahí lo podríamos ir compartiendo y... Profe, yo no puedo verlo porque estoy desde el teléfono y no, o sea, no me Ah, permite perfecto. hacer dos cosas a la vez. Está bien, perfecto. Ahora lo vamos a compartir, y bueno, y lo vamos a ir conversando y lo vas a poder ver directamente en la pantalla. Y después Gracias. ya cuando terminemos lo ves tranquila. Profe,
Yo Sí. tengo una duda con respecto a la escritura del ensayo, ¿no? Sí. Porque, bueno, yo entiendo que tenemos que tomar un posicionamiento y tenemos que argumentarlo. Ujú. Pero tampoco es que el ensayo sea una explicación de conceptos a los cuales yo me posicionaría o me identificaría como un ser docente. Entonces les quería preguntar si un posible ejemplo podría ser este, ¿no? En el ensayo. Por ejemplo, el docente podría promover un pensamiento crítico a los estudiantes para desnaturalizar las relaciones de poder. Sobre esto, McLaren y Giroux proponen la noción de docente formador, de docente transformador, y bueno, ahí explicaría la Sí. noción. Entiendo que cada uno, bueno, introduce su argumento y la posición de manera personal, pero ¿sería algo así lo que están buscando? Lo que pasa es que eso es muy general, no sabría decirte, habría que ver, a ver, ahora cuando, mira, vamos a hacer una cosa, Gretel, ahora cuando subamos el parcial que lo vean todos, vamos a ir explicando y si después que terminemos vos seguís teniendo la misma duda, la ampliamos, ¿te parece? Sí, sí. Porque dicho así, por ahí, no es que esté mal, porque vos estás hablando desde dos autores que son casi los pilares de lo que es la materia y la bibliografía de la materia y el posicionamiento desde la pedagogía crítica, obviamente que no puede estar mal, pero digo, va más allá de eso, ¿sí? Así que, si te parece, hacemos ese ejercicio entre todos. Bien. Y yo me anoto lo que dijiste porque cuando terminemos de ver todo, tenía alguna idea de qué podía responderte, pero te lo respondo después. Dale. Haceme acordar que tengo una idea y después seguramente por ahí te respondo otra cosa, pero Ujú. hay alguna orientación para darte, sí. Bien. Bueno, esto es lo que está subido. Emilia, ¿vos estás muteada? No. No, Ah, pues no te escuchaba. Yo pensé que ha hablabas y no te escuchaba, perdón. sido tan clara, tanto Gabriela como vos, No, está bien. estoy escuchando, Bueno, viendo si es necesaria una intervención o no, no, pero está bien. está todo muy bien. Bien. Bueno, este es el parcial que acabamos de subir, que la consigna, aquí está, no sé si todos lo ven, dice, escribí un ensayo que recupere las discusiones conceptuales de la asignatura y argumente un posicionamiento personal sobre tu eventual o actual, ¿no? Sería tarea como enseñante y mediador cultural. Es una producción individual y escrita. Bueno, esto es una de las diferencias que tenemos con el primer parcial, ¿no? Donde lo hicimos, el parcial se hacía de a dos, por ejemplo, y en algún caso también se ha hecho de a tres. Bueno, en este caso no, el parcial es individual. Arial, entonces, bueno, ahí fíjense, es una producción individual y escrita según las siguientes pautas. Evidentemente las primeras pautas tienen que ver con cuestiones de forma, como por ejemplo el tipo de letra, el interlineado y los márgenes. Recuerden que este es un ejercicio académico, ¿no? Digo, el parcial es un ejercicio académico y entonces vamos delineando las pautas. Seguramente muchos de ustedes ya las tienen incorporadas, pero muchos otros tal vez no. Entonces, bueno, también en esta instancia es una instancia de aprendizaje, ¿no? Esta instancia, digo, es una instancia de aprendizaje, no también. Bueno, título atractivo, temático o metafórico. Tienen la posibilidad de, no sé, de hacer volar la imaginación y poner aquel título que ustedes consideren más interesante y que de alguna manera represente lo que ustedes quieren escribir. 500 palabras. Y acá, por las dudas que alguien no haya escuchado la conversación que tuvimos al principio, las 500 palabras no incluyen la bibliografía. La bibliografía o las referencias bibliográficas van al final, van aparte de las 500 palabras, ¿sí? Bueno, estructura sugerida. Un párrafo inicial que resulte motivador para el lector, preguntas, afirmaciones, reflexiones, vacilaciones, y que presente la idea central o tesis a sostener en el desarrollo. 2 o 3 párrafos donde
enunciar argumentos que permitan defender la idea central, tesis, respaldados en ejemplos y categorías trabajados en la asignatura, de modo que se observe reflexividad en el proceso transitado. Un párrafo final donde recuperar la discusión planteada y ofrecer una conclusión, proyección. No necesariamente tiene que ser una conclusión cerrada, puede ser algo que se proyecte. Utilización de no menos de 7 fuentes bibliográficas del programa, debiendo utilizar las 5 fuentes que se indican a continuación de forma obligatoria. Aquí lo que estamos viendo tiene que ver, esta bibliografía tiene que ver con las clases teóricas, por supuesto, y es la bibliografía obligatoria de las clases teóricas. Y prácticas también, ¿no? Como para recuperar conceptos y categorías que hemos visto desde el principio, digamos, o desde el inicio de las clases de la asignatura. Fíjense que acá los textos son textos que ustedes tienen, que tienen colgados en el aula y que han trabajado en distintas instancias. El primero es el texto de Apple, Conocimiento, Poder y Educación, sobre ser un académico sobre ser un académico activista. El segundo texto tiene que ver con Lila Bartolomé, la pedagogía crítica y la educación de los profesores y profesoras, radicalización del profesorado. Este texto está en un libro de este artículo está en un texto de McLaren y Quinchelo. El tercero obligatorio es el texto de Davini, la formación docente en cuestión, política y pedagogía. El cuarto ya casi es un clásico para problemática educativa, el texto de McLaren y Giroux, la formación de los maestros en una esfera contrapública, pero no por ser un texto clásico deja de ser muy rico y realmente tiene categorías y conceptos que nosotros utilizamos y que, como ustedes habrán visto, conforman de alguna manera la estructura, ¿no? de problemática fundamentalmente y a partir del núcleo central. Y por último, de los obligatorios está el texto de Southwell, Docentes, la tarea de cruzar fronteras y tender puentes. Además de estos 5 que son los obligatorios, ustedes tienen que elegir 2 más. Esos 2 más pueden elegir de los textos que se le dan aquí a continuación. Cuando dice Cañueto Garmendia, material didáctico, habla de lo que se llama el núcleo de debate. Ustedes habrán visto que nosotros utilizamos ahí, armamos con la profesora Garmendia un recorrido, hicimos una introducción y es una especie de libro que es donde está ahora colgado, debajo de esos recorridos está colgado, la dirección para este sincrónico y además está el parcial. Ustedes ingresan y pueden hacer los 2 recorridos, hay unos videos y también hay textos y material básicamente de la UNIPE, ¿no? De un texto que era sobre las escrituras que se hicieron durante la pandemia. Ustedes pueden elegir si quieren eso, pero digamos, tienen la posibilidad de elegir alguno otro texto. También está la cuarta carta de Paulo Freire, que ustedes están trabajando o han trabajado en los prácticos. El texto de Greenberg y Levy, que ustedes trabajaron en la primera parte, en el núcleo, digamos, introductorio, para decirlo de alguna manera, y que, trabajamos fuertemente, ustedes lo trabajaron fuertemente en los prácticos, pero también se trabajó en el primer parcial, ¿sí? Por último, el texto de otro de los textos de McLaren que ustedes también tienen para trabajar, que es la pedagogía crítica revolucionaria en las épocas oscuras, ¿sí? Estos textos, vuelvo a decir, están todos, tanto los 5 obligatorios como estos 4 que tienen para elegir, también están en el aula colgados. Los criterios de evaluación: presentación en tiempo y forma, es decir, ustedes
tienen que presentar el 26 de noviembre, tienen que bueno, entregar el parcial. Nosotros con la profesora Garmendia y la profesora Cadaveira habíamos pensado en principio subir el parcial el día lunes, pero el lunes es feriado, por lo cual decidimos hacerlo el día de hoy y tener este encuentro para, bueno, para que tuvieran esta posibilidad de este espacio también de consulta. Como dijo recién la profesora Cadaveira, no sé si estaban todos cuando ella lo dijo, no es que necesiten de una semana para hacer este parcial, con 72 horas tienen tiempo suficiente para hacerlo, pero bueno, entendemos que también el fin de semana largo ayudará a muchos de ustedes, más si trabajan, o bueno, todos tenemos una vida que nos atraviesa. Bueno, creemos que es importante y van a tener el tiempo, como también si es que necesitan hacer alguna lectura o profundizar alguna lectura, ¿no es cierto? Que no tengan por ahí muy acabada o muy prendida, para decirlo en esos términos, ¿no? Cumplimiento de la consigna, eso es fundamental. Redacción clara y uso de la terminología académica. Uso adecuado de conceptos y registro propio de la escritura académica. Precisión en la exposición de ideas, pertinencia de las referencias teóricas de los autores seleccionados y adecuada interpretación conceptual. No se admitirán citas textuales. Ahora lo vamos a aclarar. Cohesión y coherencia en la escritura de la argumentación, evidencia de una elaboración personal, originalidad y por último, correcta referencia a las paráfrasis y fuentes bibliográficas utilizadas. Como ustedes saben, nos basamos siempre en las normas APA. Perdón, ¿alguien quería decir algo? Bueno, esto es el parcial. Así que, bueno, los dejo a que lo lean, lo relean, lo piensen y puedan hacer las consultas que crean convenientes. Yo tengo una consulta, profe. Sí, te escuchamos. Cuando habla, porque habla de textos obligatorios y de 2 que nosotros podemos elegir, ¿tienen que ser mencionados como categorías, o sea, 5 categorías? O pueden no ser 5, por ejemplo, a mí se me ocurre en el boceto que escribí para el ensayo, también situada desde la pedagogía crítica, por ejemplo, maestro progresista, que también está relacionado de Freire, que está relacionado con el texto de Giroux Maclaren. Digo, deben ser categorías o textos, porque si son categorías, por ahí desarrollarlas en 500 palabras es como muy poco. Por eso mi duda. En realidad lo que estuvimos pensando es que se haga referencia a ideas vinculadas con el eje central de argumentativo. No quiere decir que tienen que desarrollar tipo redacción de la primaria este tema, luego pasar por el otro y demás, sino que hagan una construcción personal donde vayan entrando a jugar las relaciones y las referencias a, suponete, cultura. Bueno, ¿a quién puedes tomar como referencia? Si hablas de cultura la pasada, de que estás hablando de otra cosa. Bueno, ahí tiene que aparecer la referencia a quién estás invocando, a Maclaren, a quién en ese sentido que vos tomaste, ¿no? Esa es la idea, no que hagan un paso a paso, autor por autor, sino que en esa amalgama irlos introduciendo y hacer referencia a quién estás invocando. ¿Puedo agregar algo, Emilia? Disculpa, estaba pensando que tuvieron una clase con la profesora Paula González, donde les explicó lo que es un ensayo. En el ensayo lo que se propone, digamos, no es tanto una síntesis de los textos, que a veces suele suceder, sobre todo en digamos, en este tipo de exámenes de la virtualidad, donde no se espera justamente que ustedes hagan una síntesis de los textos.
O justamente por eso Gladys dijo, bueno, después vamos a aclarar por qué no aceptamos citas textuales, porque son solo 500 palabras, entonces si ustedes ponen una cita textual, no, se puede parafrasear, podrían parafrasear alguna cita, pero la idea es un ensayo. ¿El ensayo qué significa? Ustedes, después de apropiarse de algunas categorías y de que les surjan seguramente preguntas, algunas, es decir, ahí retomo lo que decía Gretel, y yo pienso, bueno, a partir de lo que ella dijo, bueno, ¿qué pregunta te haces sobre ese tema que vos decís? ¿Cuál es tu pregunta? Entonces después, a partir de esas preguntas, de esas hipótesis sobre, bueno, lo que sería tu posicionamiento como futuro docente, y con todas las lecturas, de qué categorías te apropias, y ahí voy a lo que preguntaba Ana, de qué categorías te vas a apropiar para construir todas argumentaciones. Esa es una elaboración tan personal, pero no significa que tenga que ver ni con el sentido común, ni con, bueno, yo pienso y yo creo, no, porque uno piensa a través de los textos, siempre piensa a través de los textos, y justamente le estamos proponiendo que piensen a partir de estos 5 textos, por lo menos, obligatorios. Ahí tienen unos cuantos elementos para trabajar, y 2 textos que ustedes puedan elegir libremente. A lo mejor Ana mencionaba a Freire, bueno, puedes trabajar alguno alguna idea o alguna cosa que se vincule, ¿sí? Pero es algo tan... es un trabajo un ensayo es eso, ¿no? Es una reflexión personal, pero fundamentada con argumentos de los textos leídos, ¿se entiende? No sé si con esto más o menos vamos ordenando y la idea de 500 palabras es porque, y eso sí hacemos bastante hincapié, porque hemos tenido parciales que por ahí de repente son 1500 palabras. No, el parcial son 500 palabras, y en 500 palabras se puede decir mucho, y se puede decir mucho y bien. Es justamente el poder de síntesis, el poder, bueno, cuáles son las ideas que yo voy a elegir, cuáles son las categorías, cuáles son esos elementos que voy a elegir, y eso lo hace más complejo, pero también lo hace más personal. Si uno hace 1500 palabras, de repente lo más probable es que termine copiando lo que dicen los autores, ¿no? Entonces la idea es que ustedes puedan lograr apropiarse de algunas ideas, y también los orientamos, y eso es paréntesis aparte, porque hoy estaba revisando la cantidad de visionados de los videos teóricos, y vemos muy pocos. Por ejemplo del teórico que el último que se subió el 9 de noviembre, tiene 3 partes. La primera parte la vieron más o menos 60 personas, la segunda 50 y la tercera 35. Es decir, no sé si es porque no vieron que tiene 3 partes, pero en realidad está ¿cómo se llama? Cuando juntas las 3 partes, ahora no me sale. En reproducción. Claro, está la lista de reproducción, están las 3 partes. Veanla completa, porque de hecho ha pasado en el TP4, porque bueno, me lo han comentado los profesores ayudantes de las clases, y lo estuve mirando en los foros, que por ahí toman lo que se dice en la primera parte del teórico sobre Festemacher y Stoltis, que era un ejemplo de un trabajo de investigación, pero que en la segunda parte, más o menos en la mitad, de la segunda parte de la clase teórica, se está cuestionando y criticando, digamos, porque lo mismo hace Festemacher. Dice, son 3 tipos modelos, pero en realidad ninguno de los 3 logra contextualizar y situar la práctica docente, ¿no? Entonces, observen, vuelvan a las lecturas, pero Soltis y Festemacher no es una lectura obligatoria, es apenas un trabajo de investigación que se propone en el medio del teórico, como para que ustedes piensen que hay un montón de trabajo de investigación, ¿sí? Así que bueno, un poco, algunos se enlazaron con eso, porque parece que son muy buenos docentes. En realidad, lo que hace Festemacher es decir, bueno, los 3 son esos modelos que justamente uno sabe que no existen. Y encima está la cuestión de la descontextualización. Digamos, ¿dónde? ¿En qué contexto? ¿Dónde te sitúas, ¿no? Para poder decir que ese es un trabajo docente. Bueno, no me quiero ir mucho en ese punto, pero sí creo que es un buen ejemplo de que por ahí les está faltando a algunos hacer ese visionado, o a partir del visionado hacer algunas lecturas de los textos que sí son obligatorios. Por ejemplo, ahí está Davini, Sotwell, está McLaren y Giroux, ¿no? Que es denso. Bartolomé, que toma, por ejemplo, 2 categorías que son muy importantes: claridad política e ideológica. Un docente tiene que tener claridad política e ideológica,
para poder saber dónde está situado, digamos, qué tipo de práctica va a desarrollar. Es una práctica social situada la docencia. Y me callo ahí para preguntas, perdón, me fui un poquito, perdón. Quiero hacer una aclaración respecto de lo que dijo la profesora Cadaveira. Creo que ella hizo mucha insistencia en dos términos, lo situado, lo contextuado. Y yo creo, y aparece mucho la palabra categoría en las preguntas. Yo creo que no habría que preocuparse tanto por las categorías, sino por las relaciones entre las categorías, porque justamente el ensayo no les va a permitir desarrollar ninguna, sino invocarlas, relacionarlas en una situación contextuada y situada. Y para eso tienen algunos textos que relatan o dan cuenta de situaciones en contextos pautados o determinados, como también tienen ese libro al que hizo referencia Gladys, que pone la situación del docente en un contexto que estamos viviendo y que trajo nuevas situaciones, o Bartolomé, que habla de otros contextos y otras situaciones. Pero ese creo que es el esfuerzo, relacionar las categorías y tratar de situarse como docente en un posible escenario futuro que ya está llegando para ustedes. O sea que ahí los invita el ensayo, a situarse en su futuro desempeño como docentes, ¿no? Y establecer las relaciones posibles entre todas las categorías que se les fueron, pero olvidarse de definir categorías. No estamos esperando que nos digan lo que es nada, invocarlas y relacionarlas de una forma genuina, original, sentida, y argumentar en esa línea. Eso es lo que estamos esperando. Un uso obviamente apropiado de las categorías, pero en relaciones, en reflexividad. Creo que ese es el punto. Así, había una pregunta, no sé si querés que la leamos, Gaby. Sí, Joaquín Iglesias pregunta, ¿el análisis de este ensayo debe abarcar lo visto en el núcleo transversal o deberíamos basarnos principalmente en las categorías vistas en el último núcleo? Pregunto esto dado el límite de palabras, gracias. Bueno, justamente la asignatura es una asignatura que está pensada de manera espiralada, digamos. Nosotros cuando arrancamos la materia, planteamos algunas cuestiones y luego fuimos como profundizando, y cuando hablamos de formación docente, estamos también volviendo al inicio, cuando pensábamos en dispositivos pedagógicos. Entonces, ustedes tienen que, digamos, cuando llegamos a este punto, ustedes pueden volver hacia atrás, de hecho deben volver hacia atrás, que en realidad, fíjense, en el núcleo transversal trabajamos una serie de categorías que, bueno, justamente cómo se sitúa la escuela, el rol del Estado, la modernidad, digamos, cómo se fue creando este artefacto que es la escuela, este dispositivo pedagógico, y luego fuimos pensando en diferentes problemas. El primer problema era la relación educación y cultura, y el segundo problema la formación docente, digamos, cómo formar docentes a partir de las corrientes pedagógicas que vimos, y especialmente las pedagogías críticas, las pedagogías decoloniales, ¿sí? Y ahí tienen toda la materia. Y a partir de todo eso, ustedes ahora se sitúan, que es lo más difícil, que son futuros docentes, ustedes tienen muchísimos años de alumnos, bueno, ahora tienen que, como ayuda, podrían ir hacia lo que hicieron en la wiki, o, ¿no?, cuando ustedes plantean algunas problemáticas, y bueno, ahora ponerse en el lugar del docente, ¿no? Y ahí, bueno, esa es la idea, hacer una reflexión a partir de todo lo leído y todo. Es una especie digamos, como decía recién Emilia, ¿no? Un ensayo es eso. Es decir, a partir de las preguntas que les fueron surgiendo, ustedes se posicionan ahora como docentes mirando todas las categorías y todas las lecturas que han hecho. Así que tranquilamente, Joaquín, podés utilizar cualquiera de las... De hecho, les proponemos que ustedes elijan material, otros materiales, no solamente el del último punto. Justamente el segundo parcial, bueno, intenta eso, ¿no? Que ustedes puedan recuperar todo lo visto hasta ahora. No sé si te respondo, y si no, volví a preguntar, y si querés, desmuteate si es que podés hablar, y si no, volví a escribir la pregunta. Perdón, y aclaro, Hola, las 500 palabras, perdón, una cosa, no sé si sos Joaquín, las 500 palabras, a ustedes les parecen pocas, pero para decir 500 palabras es bastante.
Les digo, lo que pasa es que a veces cuando uno se apega mucho a los textos, no alcanza, ¿no? Pero 500 palabras es una cantidad de palabras para decir ciertas cosas que alcanza muy bien. Y eso es lo más, digamos, la síntesis, poder decir, bueno, ¿qué voy a decir? Eso piensen, háganse un esquemita. ¿Por qué voy a decir? Creo que les ayuda un poco lo que planteó la profesora Paula González en ese Genially, donde les decía algunos tips para hacerlo. Y te escucho, no sé quién está hablando, si es Joaquín o es otra persona. Sí, era yo, Joaquín. Pasa que se me estaba cortando un poco el audio. No, quería decir con respecto a lo que recién me estabas ayudando con el tema del núcleo transversal. Es decir, en tal caso, podríamos utilizarlo más como para contextualizar un poco, digamos, la problemática que cada uno se plantee, pero tampoco ir muy ahondado en ese tema para no perder, digamos, palabras, por así decirlo. Y capaz que meterme más en el tema de los últimos textos vistos, por así decirlo. Eh, Sería más o menos eso. claro, sí, pero te podés dar el lujo en 500 palabras de hacer una referencia a Rousseau o a la escuela nueva o a alguna cuestión de relación, pero como al pasar, y eso mejora tu trabajo. Digamos, cuanto más integrado esté el parcial, piensen que esta es una materia que es promocional y que esta es la última situación de evaluación. O sea que nuestra expectativa es que perciba una integración. Obviamente, tener la habilidad de dejar que los contenidos propios del segundo tramo estén más presentes que los del primero, porque ya ha sido evaluado. Pero el hecho de que haya un autor, una relación, una mención, para nosotros realmente es gratificante porque da la idea de que la estudiante o el estudiante está integrando, ¿no? Está vinculando, está relacionando, está posicionándose, ve las persistencias y las permanencias que todavía hoy tenemos en nuestras prácticas y en nuestra idea de escuela, de todo lo que estuvimos viendo. O sea que bueno, sí, es bienvenido. Obviamente siempre la mirada es desde el núcleo de debate para atrás. Y que la estrategia de ustedes como estudiantes es tener en cuenta que el núcleo que más peso tuvo en este tramo, ¿cuál es? El del segundo problema, que toma la cultura y el que toma el rol docente. Entonces, bueno, ahí está el eje, ahí está el nudo, donde pueden empezar a tirar de las piolas para atrás, ¿no? Buenísimo, muchas gracias a ambas. Una pregunta, profe. Sí, Flavia. Si además de lo que, digamos, de cumplir lo que la propuesta, ¿no? En este parcial, ¿se puede poner, parafrasear algún autor más de los que vimos? Como por ejemplo, no sé, o el video de Ferrés. Sí, es creación, la creación de ustedes es absoluta. El posicionamiento pueden empezar hablando de peleándose con Serrés. Y argumentar desde todo lo que dio la profesora Cadaveira para pelearse con Serrés, ¿no? O al contrario, digamos, ¿qué supuesto hay en Serrés? La cuestión de la posibilidad de la desaparición de la escuela, bueno, y ahí puedo ir a arrancar y posicionarme, ¿no? Puedo empezar contraargumentando o apoyándome en. Perfecto. Cualquier texto que ustedes hayan visto, tanto sea en prácticos como en teóricos, que les haya despertado una sensación, una situación a partir de la cual ustedes pueden posicionarse, eso está muy bien. Ahora, ¿cómo entran a jugar todos los autores que proporcionaron, profesora Cañueto y Cadaveira? En este tramo, ahí es donde ustedes tienen que hacer jugar esos 5 principales y esos 2 auxiliares. Y después lo que quieran. Gracias, profe. Yo quería hacer una pregunta. Diego y Pablo. Bueno, voy. Yo quería saber si lo que estoy pensando en realidad se puede hacer o si está bien, que es que cuando yo pienso mi tarea como enseñante,
la veo desde mi disciplina, ¿no? Que es la economía. Yo quería saber si se puede hacer enfocado en lo mío, ¿no? O sea, obviamente no voy a tratar de no perder muchas palabras en hablar de economía, pero bueno, para mí como que enseñar implica enseñar lo que yo voy a enseñar. Entonces me gustaría ver si se puede enfocar así, no sé, sobre todo para la parte de la construcción de hegemonía y toda esa parte que para mí es como muy importante ver cómo puedo hacer para romper eso, digamos, pero lo tengo que, sí o sí tengo que nombrar lo que hago. ¿Entienden a lo que voy? Sí, ¿Se puede hacer eso? ¿Está perfectamente, bien te entendemos. enfocarlo así? Bueno, es Sí, justamente lo que decimos cuando decimos situado. claro. De lo que vos pensás que vas a tener que enseñar y cómo tu mirada política de lo que estás enseñando y los paradigmas que querés llevar o las dudas que querés llevar a los estudiantes que vos les vas a enseñar. ¿Cómo haces, digamos? Porque siempre, ese es el problema que tenemos la mayoría de la gente que trabajamos en pedagogía, que a veces el otro que nos está escuchando piensa que nosotros no valoramos o no consideramos el valor epistémico que tiene el propio campo disciplinar en la enseñanza. Lo que pasa es que, fíjense, hemos transcurrido un cuatrimestre de escuchar y de leer a un décima aparte de todo lo que se escribió y todavía no pudimos compartir todo. Bueno, estamos obligados a hablar en términos generales, pero es imposible que si vos te posicionás como docente crítico o no crítico, no estés pensando en lo que tenés que enseñar y cómo la abordarías y qué cosas querés promover, qué cosas querés, cómo te querés posicionar, qué recursos, cómo ves a la escuela en ese marco. Claro. Entonces, sí, obviamente la nervadura de tu texto va a ser desde ese lugar. Y no está mal que de las 500 palabras utilices 100 para que nosotros nos ubiquemos en tu mundo. Porque en definitiva es tu elección profesional, pero también debe ser tu elección de vida, mirar desde esos anteojos, ¿no? Mirar el mundo desde esos anteojos. Entonces, nosotros no podemos mirar por afuera de lo que elegimos ser, ¿no? Así que de eso se trata. Esto es lo que nos constituye en nuestras elecciones. Pero, como dijo la profesora, bueno, hay textos que nosotros hemos decidido que tienen que estar, pero que vos no vas a tener ningún inconveniente desde tu lugar poder relacionarlos y ponerlos en juego a la hora de escribir el ensayo, ¿no? Sí. ¿Puedo hacer una aclaración? Perdón, y ayúdenme, Emily y Gladys, si me voy o me equivoco, pero sí queremos que no termine siendo, porque nos pasa a veces, por ahí un planteo más acerca de lo didáctico, digamos, de cuestiones que tienen que ver con la enseñanza de la economía. No, en realidad nosotros estamos desde un marco pedagógico, entonces no importa qué es lo que uno enseñe. Sí podríamos pensar, qué sé yo, si me ocurre, aquel alumno que te pregunta, ¿y por qué tengo que aprender esto, profe? Y bueno, ¿cuál es el sentido de cualquier cosa que uno enseñe? Enseña, claro, ¿No? Entonces ahí, digamos que no terminemos cayendo, porque si no, sí nos pasa eso, que decir, bueno, nos olvidamos de la pedagogía y solamente pensamos en la disciplina, y en realidad uno está pensando en enseñar como dice de Alba, un fragmento de la cultura, que consideramos que es lo suficientemente valioso para decírselo a nuestras generaciones que nos siguen, ¿no? Eso es lo que dice Hannah Arendt, que me encanta, ¿no? Que es lo suficientemente valioso para poder enseñarle a nuestras generaciones que nos siguen, ¿no? Digo, esto lo digo como para alertar, porque lo que vos decís me parece que va por un buen camino, pero por ahí otro dice, bueno, y se va por otro camino que no es el que por ahí uno espera. No sé, díganme, Emilia y Gladys, si fue clara. No, pero lo único que pensé es que sí, valioso es, pero también es provisional, ¿no? Digo, y uno hace un recorte y bueno, hay que tomar en cuenta todo eso también. Es valioso para nosotros en este contexto, en este momento, bueno, está eso nada más. Pero bueno, entiendo que quedó re claro, Gaby, también, sí. Está bien que hayas hecho esa salvedad, me parece. Profe, disculpen, una pregunta.
Yo llegué medio tarde a la clase, lo quería decir, no sé si ya la respondieron, pero me surgió recién. Los 5 textos que ustedes marcan como obligatorios, tienen que ser sí o sí esos 5, sumados a los 2 optativos, pero podemos incluir algunos que nosotros hayamos leído. Sí, sí, sí. Ah, bien. Yo porque hay 2 que no leí y quería saber eso. Y un punto más. ¿Las 500 palabras incluyen también una breve introducción o puedo hacer la introducción y las 500 palabras del parcial? Fíjate que justamente creo que el primer ítem de la consigna dice que cómo tenés que definir lo que sería el primer párrafo. Te da una estructura de cómo tenés que hacerlo, ¿sí? Entonces, más que una introducción, son las preguntas, es como le pusimos ahí las vacilaciones. A ver, un poquito, Emilia, vos que lo podés mover un poquito más arriba. ¿Lo subís o lo bajás? No, lo bajás. Ahí está el aula virtual. A ver. Bájalo desde mi lugar, lo deberías bajar un poquito para poder leerlo. No estoy viendo porque se me amplió la pantalla. No estoy viendo yo. Un poquito lo tendrías que mover porque si no, no estamos en la última parte. Ahí. Ahí está la estructura sugerida. Ahí dice, un párrafo inicial que resulte motivador para el lector, preguntas, afirmaciones, reflexiones, vacilaciones y que presente la idea central a sostener en el desarrollo. Y después 2 o 3 párrafos donde enunciar argumentos que permitan defender la idea central, respaldados en ejemplos y categorías trabajados en la asignatura. Dice, de modo que se observe reflexividad en el proceso transitado y un párrafo final donde recuperar la discusión planteada y ofrecer una conclusión. En definitiva, no vas a tener más de 4 o 5 párrafos. Esa es la idea, ¿sí? En esas 500 palabras, ¿no? Listo. O sea, sería más o menos ligado al TP4, que era también un breve ensayo atractivo que enumere o que tenga las preguntas que hagan, que inviten al lector a que siga leyendo. El TP4 de alguna manera es un ejercicio previo al parcial, ¿sí? A la metodología del parcial. Ok, está bien. Gracias, profesor. No, de nada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Walter Novak. Walter, sí. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, gracias. Gracias por esta posibilidad acá de sacarnos las dudas. Mi duda es con respecto a la bibliografía. Bueno, ya aclararon que aparte de las 5 obligatorias, se puede utilizar cualquier otra que figura en la cátedra. Ahora, la centralidad del ensayo puede no estar dado por esas 5 obligatorias. Mi duda surge porque yo ya hice el TP4, que era como una base para poder realizar este parcial, y de los 5 textos obligatorios tengo 3 nada más. Bueno, justamente por eso creo que hay algo que tal vez se pierda de vista. Los parciales en situaciones de integración, motivo por el cual la estructura que tiene la universidad, por lo general, donde se separa entre teóricos y prácticos, es un espacio en el cual se integra y fundamentalmente son evaluados aquellas cuestiones que no se han visto en los prácticos. Claro. Los teóricos tienen una carga horaria muy importante también en la vida universitaria. Y este es el momento en el que entra a jugar eso, motivo por el cual, justamente, en el trabajo práctico número 4, ustedes tuvieron contenidos y se les sugirió lecturas que eran del espacio de los prácticos, porque no se podía pedir en los prácticos cosas que estaban viendo de los teóricos. Pero este es el momento de la integración, así que es una estrategia del estudiante tener la habilidad de tener en cuenta esa presencia y también quiénes son los que evalúan. Claro. En el caso de los que evaluamos somos todos docentes a cargo de los teóricos. Sí, no, entiendo el argumento.
siempre uno tiene que... De los 5 que había, bastante bien ando, 3 elegí. 3, no, bastante bien, sí. Por eso podría meter a los otros 2 y están relacionados, que esa, No te Bien. olvides falta que Davini, me falta, y Bartolomé, así que dentro de Bien, todo, bastante bien. bastante bien. Y en cuanto a las categorías, no se habla de obligatoriedad de categorías, ni de mención. Eso va a depender de lo que vos elijas, lo que vos elijas para escribir, que elijas para reflexionar, lo que elijas para confrontar, para interpretar, es un poco lo que veníamos diciendo. En función de eso, seguramente son también la selección, ahí también es lo que nosotros vamos a corregir. ¿Cuáles son las articulaciones que vos haces en relación a lo que, desde dónde vos vas a hablar, cómo te posicionás y pueden textos? estar mencionadas, pueden estar de forma implícita, pero sin mencionarse. Claro. Digo, pensándolo ahora porque todavía no lo tengo hecho armado el texto, ¿no? Pero va a pasar. Perdón, Walter, pero creo que la sí. mención va a ser necesaria. Lo que no tenés que hacer es desarrollar. Porque si volvemos a insistir en las categorías, a mí me da la impresión de que estamos hablando como quien va a una dietética y entonces tiene distintas bolsas que tienen distintos contenidos. Entonces le pongo un poco de esta categoría, otro poco de esta categoría. No es eso lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo relaciones, posicionamiento entre conceptos. Dejemos un poquito... yo sé que en los prácticos ustedes trabajan mucho en función de la idea de categoría, porque tienen la función de la clarificación interna hacia adentro de los conceptos, que son los términos, que son ideas fuerza que nosotros como cátedra tratamos de garantizar. Ese es el trabajo que tienen los y las ayudantes. Y está muy bien que lo piensen en esos términos, pero en este momento nosotros lo que estamos pidiendo justamente es la relación entre esas categorías. Claro. ¿Cómo juegan cuando se sitúa el docente en un contexto, en una situación determinada, en algo que lo desafía, que lo interpela, que lo posiciona hacia el futuro? ¿Cuáles son las cosas que lo interpelan? Y ahí es donde está la elección de ustedes y cómo entran a jugar. Yo no diría entonces que la palabra es que no los tienen que mencionar. Yo lo que diría es que no los tienen que desarrollar, porque nosotros ya sabemos, cuando ustedes hablan de una categoría, de qué nos están hablando. Yo al autor y en la relación. Yo que te sugeriría, Walter, vos decís que te falta leer, por ejemplo, Davini y Lila Bartolomé. Yo te sugeriría, por ejemplo, que primero vieras los videos de la clase teórica de la profesora Cadaveira. Sí, y ahí, vos, pero te digo para qué. No digo no. Te lo decía en términos, antes de leerlos. Porque entonces vos vas a ver cómo la profesora los relacionó, cómo los confrontó, qué es lo que resaltó, digamos, como lo que hacemos cuando damos la clase también en presencialidad, ¿no es cierto? Que ahí apuntamos determinadas cosas, hacemos foco en otras, ¿no? Y que es lo que nosotros pretendemos ahora también. Por eso digo, por ahí te conviene, o les conviene, en términos generales, ver, visionar las clases primero y después ir a los textos. Entonces van más focalizados. Eso era lo que te quería decir, Walter. Sí. No, pero por supuesto... De Davini me falta leer, pero el otro, el de Bartolomé, bueno... El de Davini, que es un texto un poco más largo, si se quiere, más desde un contenido sociohistórico también, hay todo, ¿no? Una contextualización. Qué sé yo, también como dijo la profesora Garmendia, el estudiante tiene que ser estratégico en este aspecto. Entonces digo, yo me vería primero los videos y después iría directamente a los textos a ver dónde se focalizó. ¿Sí? Pero igual ustedes tienen libertad de ver y hacer como quieran, por supuesto. No me terminé de sacar la duda con respecto a la importancia de los textos. Y yo le voy a dar de esos 2 que me faltan, no están tan presentes o tan fuertes en mi ensayo, ¿no? Pero sí aparece con más fuerza, por ejemplo, Freire o no sé. ¿Eso me va a tirar abajo la nota o me va
No, pero Nosei, por ejemplo, no está puesta dentro de ninguno de los textos, ni obligatorios ni de los elegidos. También No, por podés eso, usarla, pero podés hicieron que sí, usarla. que se podía usar. Pero claro, por eso digo, pero también puedes usarla. Y si lo usas bien, obviamente y lo relacionás bien y haces una buena interpretación y contextualizar, no va a estar mal. Se me Va ocurre, bien. no, quería, y Walter, después decime si se entiende un poquito mejor. Los textos que te faltan leer, bueno, en realidad uno tiene que leer todos los textos de prácticos y los textos de teóricos que están puestos en el aula, porque también me han preguntado, que fue las únicas preguntas que tuve respecto de los teóricos que he subido, era dónde están los textos que no estaban. Y esos no eran textos obligatorios, con lo cual no los subimos. Por ejemplo, el de Festenmacher y Stoltis no lo subimos. Con lo cual, bueno, claro, no es obligatorio y bueno, por supuesto que es re interesante y el que quiera, si les interesa, creo que lo digo también en el teórico, se los puedo acercar. Pero no es un texto que nos parezca tan potente, ni que tenga tantas categorías que ustedes puedan, ahí le agregaría lo que decía Emilia y por ahí Gladys, es que ustedes se puedan apropiar de alguna de las categorías. ¿Qué significa apropiarse? Es que ustedes la puedan utilizar en su argumentación de manera pertinente. Es decir, cuando uno lee todo lo que ustedes van a escribir, tiene que tener coherencia, tiene que ser pertinente esa categoría que sí tenés que mencionar. No sé cuáles son los dos textos que te faltan. Davini tiene realmente, a diferencia de lo que opina Gladys, a mí me parece que Davini es un texto simple. Quizás Sí, es simple. No, yo me refería a que era simple, era más un relato sociohistórico. Claro, es un poco ponerle largo, pero es simple, y además en el teórico la verdad es que hago una síntesis. Si ves el teórico y lees el texto, no hay mucho más. El texto que por ahí es más denso teóricamente es el de Maclaren y Giroux. Bartolomé por ahí no es tan denso teóricamente, pero aporta 3 o 4 categorías que son muy importantes. Muy importante. ¿No? Entonces, por ejemplo, claridad política e ideológica que tiene que tener un docente, el docente traductor o cruzador de fronteras lo dice Sócrates, pero algo parecido plantea Bartolomé. Entonces, bueno, esas son las categorías que cuando uno se apropia de ellas, las puede incluir dentro del desarrollo del ensayo de manera pertinente, coherente, que es lo que trataba de decir Emilia, es decir, esa relación de categorías. Las tenés que mencionar, no las tenés que definir. Ya las sabemos, pero en esas 500 palabras vos lo vas a utilizar y nos vamos a dar cuenta de que realmente las comprendés, porque si no, a veces nosotros leemos ensayos donde donde no es coherente el primer argumento con el segundo, o cuando se desarrolla, bueno, quizás ustedes piensan que uno no lo puede observar. Hay algunas cuestiones que tienen que ver también con la escritura, pero bueno, por eso tienen toda una semana para escribirlo. Yo diría de que vayan haciendo bocetos, vayan haciendo bosquejos, y lo vayan después acotando, porque la escritura es un ejercicio que lleva tiempo. Entonces por eso una semana está bueno, para que ustedes vayan, bueno, tengo estas ideas. Vos además, Walter, ya hoy estuve sobre tu trabajo, me parece, Walter, porque le pedí permiso a Tute. ¿Sos estudiante de Tute, Walter? Sí, sí. Claro, bueno, y Tute había puesto una cosa y le dije, ay, Tute, mirá, y entonces entré, no sé si viste, o entré de nuevo al TP4, porque hice un comentario, ¿no? especialmente porque Festenmacher, no sé por qué prendió tanto Festenmacher, no era la idea. Lo leí recién, sí. No era la idea, porque si ustedes ven el segundo video, justamente estamos cuestionando lo que Festenmacher mismo lo cuestiona. Entonces, ¿por qué muchos lo utilizaron? ¿Les habrá gustado? ¿Les habrá parecido? Lo que me gustó era el tema ese que hablaba del enfoque liberador y lo podían, por ese lado, lo podía meter con Freire y con Maestro Progresista y todo, bueno. Pero ¿qué dice Festenmacher? Si ustedes lo leen, bueno, si escuchan el relato, los 3 son modelos, tipos que están descontextualizados, porque ese docente y de historia intenta hacer algo que tampoco va por el camino, digamos, de lo que propone los pedagogos críticos o el texto de Maclaren y Giroux. Por eso, ojo, que en el segundo video de los 3, que es volvemos un poco sobre eso, y está la crítica que el mismo Festenmacher hace sobre esos 3 tipos de modelos. ¿Sí? No sé, Walter, si eso lo pudiste lograr ver. Pero bueno, yo te lo agregué hoy.
Ah, bueno, listo. No sabía Pero- que lo habías hecho vos. Vi todos los comentarios. Creo que decía esto fue agregado después, algo así me Sí, pusieron. bueno, eso lo hice yo hoy a la tarde porque nada, estuve revisando algunas cosas y Tute me dijo, me dio permiso Tute y yo digo, bueno, porque Tute estaba dando clase, pobre, y yo digo, bueno, aprovecho y agregué para que lo tengas en cuenta, nada más. Porque no fuiste el único, muchos otros tomaron, no sé por qué, se ve que el relato gustó, les pareció interesante, pero fíjense que los 3 relatos son excelentes docentes. Uno es muy ejecutor, el otro, son 3 modelos, como lo parecido a lo que plantea Davini, ¿no? Modelos. Son modelos Claro. descontextualizados, no están situados, tienen una serie de cuestiones que justamente McLaren y Giroux, Bartolomé, lo plantean de otra forma, son los pedagogos críticos. El mismo Festenmacher lo va a plantear un poco más adelante en el relato mismo. Que sería en el segundo video donde estoy ahí, es decir, hay demasiados temas que se tratan. Fíjense también la cuestión del uso de la tecnología, ¿no? Donde la tecnología puede ser utilizada de una manera totalmente como neutral, aséptica, ¿no? Ustedes pueden irle por diferentes lugares a su relato, a su ensayo, ¿no? Y sin embargo siempre van a terminar utilizando seguramente estos textos que nosotros les planteamos como centrales. McLaren y Giroux, Bartolomé, bueno, ahora no lo tengo acá, pero ya me fijo, pero son los 5 textos que les decimos Apple. Apple, ¿no? Sí. Davini, ¿sí? Y el de Sotwell, que tiene, digamos, se enlazan entre ellos. Sotwell tiene el valor que es una mujer de nuestro país, Davini también, bueno, ya falleció, pero son trabajos de investigación y producción teórica situada en Argentina. Entonces, por ahí tienen otros elementos que son muy interesantes para plantear. Así que, bueno, no sé si te respondo, Sí, Walter. Bien, muchas gracias. no, por favor. Bueno, parece que ya se están acabando las... Es muy tarde. No sé si hay más preguntas. Una consulta. ¿Va a haber abierto un canal para salvar con dudas que surjan durante la escritura y durante el parcial? Foro. El foro El foro. el teórico. Sí, va a estar abierto. Bueno, gracias. No, de nada, Walter. Nos van abandonando. Debe ser la hora. Y que es viernes, además. Y nosotros también nos estamos abandonando. Nos estamos ya abandonando. Ya por el día de hoy. Bueno, ¿tienen alguna duda más? ¿Quieren aprovechar este espacio? Esto les agradecemos quienes han venido, porque todas las preguntas de ustedes van a ser muy valiosas para aquellos que no vinieron. Así que les agradecemos haber estado. Si quedó algo Disculpen, pendiente. Sí. hay preguntas en el chat. A ver, no vi yo pregunta. A ver, perdón. Acá, a ver, espera. Si queda grabado, eso está. Alguien pregunta, ¿un ensayo también lleva una portada? Pregunto porque es la primera vez que debo escribir uno. Natalia, ¿podría? Sí, eso es personal. Le respondí igual abajo. Fíjate que le respondí. La portada con tus datos no cuentan las 500 palabras, le pone Gaby para que no tengamos problema. Sí, lo vi, bueno, pero necesitaba que se lo aclaremos, está bien. Sí, puede hacer la portada, sí, más ordenado, no hay ningún inconveniente. No olviden, sí, eso sí, de poner sus datos cuando entregan el parcial, por favor. Nos ha pasado también, que entonces después no sabemos quién Sí, fue. es importante poner los datos adentro del archivo, y cuando cierran el archivo, también pongan abajo los datos de ustedes, y además cuando lo suben a la tarea, también les pide de nuevo que lo pongan de nuevo. Que cuando lo suben tengan en cuenta que les pide el nombre del archivo, lo tienen que volver a poner. Entonces cuando nosotros lo bajamos, el archivo, no tenemos que estar viendo de quién es y poniendo los nombres, que a lo mejor hasta nos equivocamos al bajar el apellido.
Entonces, tengan en cuenta todo eso a la hora de nombrarlo, porque es mucho más práctico y cometemos menos errores. Porque somos humanos y nos podemos equivocar. Entonces, pongan el nombre de ustedes todas las veces que sea posible. Y todos sus datos, DNI, matrícula, todo lo que ustedes tengan, pónganlo. Carrera, si quieren Y si también. tienen varios apellidos y varios nombres, no, también. nombre completo, por favor. Nos ha pasado que gente que tiene 2 apellidos diferentes, que por ahí figura con un apellido, después figura con otro, y es un problema. Entonces, por favor, el que tiene en el DNI inscrito 2 apellidos, pongan todos sus nombres, por favor, que nos ayuda a saber bien quiénes son. Además, hay una cuestión que, de paso, ya que estamos acá, la materia es promocional y directamente, una vez que cerremos las notas, en diciembre, cuando nosotros cerremos las notas, su nota de promoción pasa al Ciu Guaraní, ni siquiera se tienen que anotar. Entonces, es necesario que nosotros tengamos bien el nombre y apellido, nombres y apellidos, ¿sí? Y los datos, ¿sí? De cada uno de ustedes, para no confundirnos ni para no ponerle o no ponerle una nota a alguien que haya promocionado la materia, ¿sí? Sabemos en el caso de Diego, que es de económicas, que también, bueno, otro tema. No está en el CIU, pero vos igual te pasamos las notas cuando vos te inscribís en la... porque lo de económicas es diferente. Económicas, a ver, el tema es así, te lo aclaramos, Diego, y de paso que queda grabado para todos. Nosotros manejamos, los profesores, obviamente, el CIU de los estudiantes de humanidades. No tenemos injerencia en el CIU de económicas, por lo cual económicas hace unas actas que nos envían, nosotros cargamos esas actas y después es económicas el que le carga a ustedes la nota. Nosotros una vez que entregamos las actas ya no tenemos nada más que ver. Aclaro. Vamos a ver si aceitamos el mecanismo para el próximo año, ¿sí? Sí, entendí. Bueno, digo para que después no nos pregunten. No, igual puedes preguntar, por supuesto que sí. Porque no la vas a ver en tu CIU, eso es el problema. Bueno. Claro, a mí me aparece después, o a veces me pidieron que me anote en un final para que ahí en ese momento se me carguen, no sé, les voy a preguntar después. En tu caso, nosotros sí te tenemos que pasar la nota y vos te vas a tener que anotar seguramente en económicas en la materia. ¿sí? Y es importante que lo hagas apenas la pruebes la materia, espero que la pruebes, es importante que lo hagas porque después vienen las correlativas, entonces si vos no tenés anotada una, después tenés problema para anotar las otras. Exacto. Con lo cual, bueno, apenas promociones, que espero que lo puedas hacer, averiguá y te inscribís y así te pasamos la nota enseguida y no tenés inconveniente para las otras materias que tengas. Ahí Luciana Carballo pregunta, profes, entonces, ya luego de entregar el parcial, ¿no hay más clases? ¿Cierto? Sí hay. Sí. Nos quedan la entrega de las wikis y y es la última clase, el 7. El encuentro de cierre. Claro, el encuentro del 7. El 7 de diciembre, si yo no estoy equivocada. La última clase. Bueno. Y después los trabajos prácticos arreglarán con cada profesor si deben trabajos prácticos, etc. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, entonces los dejamos que... Muchas gracias por todo. Que revisen. No, a ustedes. Bueno, muchas gracias, profe. Buen fin de... Gracias, profes. Gracias. Buenas noches, gracias. Chao. Adiós. Hasta luego. Adiós. Buenas noches. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao, chao, nos vemos. ¿Querés dejar de grabar, Emilia? Gracias por recordármelo.